Señores, ¿cómo están? Buen día, buena noche o buena tarde. En el momento que usted nos esté escuchando, es bienvenido a este espacio donde ya hemos tenido a Isaac Fajardo comentando sobre el pragmatismo, el antropocentrismo, pero mayormente enfocado, o más bien defendiendo la fe, como nos dice el libro de Judas, defendiendo ardientemente, y cómo estos pensamientos que se inició en la filosofía y asimismo en el humanismo, han ingresado de manera inconsciente en la iglesia, quizás por el boom sistemático social que ha tenido y que lamentablemente la iglesia, por su débil capacidad de poder defenderse bíblicamente, pues han sido introducidos sin darse cuenta. Y hoy vemos iglesias llenas y abundantes de este asunto que debería preocuparnos o no. ¿Cómo estás, Isaac? ¿Cómo estás, Luis? Un gusto una vez más estar acá presente con esta audiencia que constantemente se reúne en este espacio para aprender, para seguir sumando a su vida espiritual y al mismo tiempo aprendiendo en estos temas que son muy pocos tratados a nivel de estos medios, en estas redes sociales y todo lo que nosotros vemos. Gracias a Dios, estoy bien. Gracias por la invitación una vez más. Qué bueno, Isaac. Sí, realmente consideramos de que son necesarios tocarlos porque existen. Y como estudiante y futuro comunicador, considero de que estos temas que no se tocan, una de dos, es por el miedo a la denuncia, que por ahí estaba viendo que existe una fobia de las personas que netamente tienen miedo a denunciar y mayormente tienen miedo a denunciar por ser mal vistos, por ser criticados, quizás por también excluirlos del gremio, entre comillas, ¿no? Excluirse de la sociedad cristiana o como usted le quiera llamar. Pero la cosa es de que la fe nos manda a hablar de estos asuntos que son pertinentes, quizás no directamente de la fe, pero sí indirectamente porque afectan, salpican, inconscientemente ya han salpicado. Y si hoy vemos algo lleno de esto es porque, por eso mismo, porque no se han tocado. Incluso cito a Charles Spurgeon, que él comentó, bueno, estas frases se le adjudican a él, este pensamiento. Él dice lo siguiente, de que solo los tontos creen que entre política y religión no se debe debatir. Y es por eso que los falsos creyentes están en los púlpitos predicando y los corruptos en el poder, ¿no? Entonces, ahí nomás se las dejo, señores. Y bueno, Fajardo, ahora vamos a hablar netamente del pragmatismo. ¿Qué es esto? Y bíblicamente, ¿cómo lo podemos ver como para estar advertidos de que ya estaba en la escritura y hoy en la sociedad, desde cuándo comenzó ya a ser un movimiento sistemático, pero no es porque tenga un líder como tal, sino más bien porque socialmente ya es insostenible, tanto así de que todo el mundo lo quiere adoptar. Sí, Luis, mira, la verdad es que como lo hemos mencionado anteriormente y seguramente algunos de los que se convocan en este espacio también lo han descubierto, el pragmatismo se ha vuelto tan común que al mismo tiempo la gente piensa que no solamente es indispensable, sino que también ya es normal para la vida y el funcionamiento de una iglesia y de manera particular hablando de la iglesia de Cristo que Él estableció. Permíteme empezar contándote algo rápido que pasó hace poco. Excelente. Para este mes de septiembre, Ecuador, tú sabes en que, o mejor dicho, mundialmente, hubo lo que se conoce como las fechas de eliminatorias. Evidentemente sabemos que esto convoca a masas, convoca a multitudes que están siguiendo a sus selecciones y por supuesto Ecuador o los ecuatorianos no nos quedamos atrás. Y ocurre que una persona que yo conozco, y no voy a mencionar nombres ni nada, no se preocupen, conozco dentro de sus estados, subió que ella realiza, o mejor dicho, su organización religiosa realiza lo que se conocen como las células, los grupos pequeños en hogares, justo los días martes. Y ocurre que justo el día que caía, a la hora que caía, iba a jugar Ecuador, la selección ecuatoriana. Y ocurre que yo le menciono, o yo le respondo el estado, porque ella sube como que un estado mencionando que ven, reúnete, escucha la palabra y que no sé qué y que no sé cuánto, normal, hasta ahí.
Y ocurre que yo, a manera de broma, porque tengo confianza con esta persona, y le digo, hoy va a haber mucho ausentismo en tu reunión porque juega Ecuador. Insisto, a manera de broma, yo como que le puse esa presión. Su respuesta me sorprendió de manera que me quedé anonadado, que tanto así que no le respondí. Me puso, nosotros vamos a pasar el partido en la reunión. Y evidentemente, posterior a ese mensaje me puso, porque de alguna manera nos tenemos que ganar a este chico, a los chicos, perdón, a los chicos. Luis, eso es lo que vemos en la actualidad. En la actualidad vemos y al mismo tiempo pensamos, o insisto, la gente ya lo considera tan normal que creen que este tipo de cosas tiene que ser parte de la iglesia o de la liturgia cristiana. Ahora, es verdad que esta reunión no está siendo organizada dentro de una iglesia, edificio, hablando en términos de edificio, pero si bien se está reuniendo para un propósito espiritual, un propósito que, según ellos defienden, están siguiendo el ejemplo de Hechos capítulo 2, 42, en donde se reunían en las casas, pero ocurre que la Biblia dice que ellos se reunían para compartir el pan y perseverar en la doctrina. Pero la respuesta de esta persona fue, vamos a pasar el partido porque de alguna manera nos tenemos que ganar a los chicos. Y eso es lo que vemos, Luis, en la actualidad, es lo que nosotros estamos observando, que obvio, no solamente el partido es la película, es salir a jugar, es salir a hacer esto, y tantas cosas que se le suman a las actividades con el, entre comillas, fin o el propósito de ganar otra vez, entre comillas, a los chicos. Pero ocurre que así no funcionan las cosas de Dios, así no funciona la iglesia y la Biblia no establece que de esa manera hay que ganar almas. La manera en que ganar almas, y lo vamos a ver más adelante, no es esa. Así que... Ahora, ahí tengo una pregunta, porque ya, la estrategia de esta persona para nosotros es descabellada, ¿no? Pero cuando estábamos nosotros también siendo partícipes de muchas de estas formas, y una de las cosas que apelábamos nosotros y se nos enseñó de esta manera, ¿no? Usaban el versículo de Lucas 14:23, cuando el Señor dijo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, ¿no? Hablando de la parábola, el contexto es la parábola de la gran cena. A ver, Isa Pájaro, coméntanos, enséñanos aquí. ¿Se vale Listo. todo? Estrategias y todos videos que a veces hacen y muchas cosas que probablemente tú y yo también hicimos. Sí, Luis, y gracias que me recuerdas. Hoy en día hay algo que es como un poco común, cotidiano dentro de la comunicación social entre personas. Las personas dicen, ese es el pasado que me mantiene humilde. Porque lo que me acabas de mencionar, efectivamente también lo realicé, también lo interpreté de esa manera, y permítanme corregirme a mí mismo, decir, lo malinterpreté de esa manera, porque es la forma, como tú bien lo mencionaste, que se nos fue enseñado de buscar esas estrategias, las cuales tendríamos que coger para captar gente. Pero ocurre que la Biblia no enseña eso y ya vamos a entrar allá, porque al fin y al cabo nosotros nos damos cuenta que el resultado final de todo ese tipo de estrategias, lo único que promueve es simplemente frutos falsos. Vamos a verlo de esta manera. Lo que el Señor nos ha mandado a hacer es sembrar la semilla de la palabra del Señor y que esa semilla, por la voluntad del Señor y en su misericordia, de frutos. Y ese fruto es un fruto espiritual. Jesús dijo, lo que es nacido del Espíritu es el Espíritu, del Espíritu. Pero lo que es nacido de la carne, es decir, todo lo que nace es un propósito natural, un propósito carnal, un propósito de este mundo, lo único que va a producir es carne. Lo que es nacido de la carne, carne es, dijo Jesús en ese sentido. Y nosotros lo vimos, lo vivimos en nuestros tiempos, cuando, si seguramente nosotros, yo te hago en este momento una pregunta o me la hago a mí mismo, de todas esas gentes que se reunían
por causa de la estrategia que nosotros realizamos en ese momento, ¿cuántas de esas personas hoy, años después, permanecen en la fe? Ninguno. ¿Será porque Sabes la palabra que, del Señor falló? ajá, mira, ahí hacemos un paréntesis, porque en estos días algo en mi moto, tapicé el asiento, y estaba conversando con un hermano que no lo conozco yo, no lo conozco, eh, pero es familiar de un hermano en Cristo. Entonces, a esta persona no la conozco y simplemente he saludado por ahí. Y él me decía, ustedes eran un grupazo, hablando de que nosotros que asistíamos a tal congregación, bueno, sí, éramos un buen grupo y estoy seguro, Fajardo, que lo que tú me comentas se correlaciona con lo que yo he vivido en el sentido de que éramos un grupo de jóvenes o adolescentes en ese tiempo que crecimos en una congregación y es verdad, o sea, había mucha gente. Y yo estoy seguro que muchos jóvenes lo mismo vivieron, que vivíamos en comunión, se puede decir, ¿no? Y que poco a poco, pues, la madurez mismo, no solo natural, sino mayormente la espiritual, pues nos comenzó a dividir en caminos diferentes. Y obviamente, pues no, ahí es como que sucedió lo de, o está sucediendo, porque aún no se puede determinar la salvación de aquellas personas, sino más bien el estado hoy espiritual que estamos viviendo cada uno de los que pertenecíamos a esa época y de los que hoy estamos en la fe y de los que no están en la fe. Entonces él me hacía esa pregunta, ¿y qué pasó? Como la pregunta de los leprosos, ¿y qué pasó? ¿No eran 10 los que sané? ¿Qué pasó con los otros? Entonces sí, sí, tienes razón con lo que comentas de que estas prácticas son insostenibles. En conclusión, quieres decir eso, ¿no? Correcto. De hecho, en palabras de Charles Spurgeon dijo que, bueno, hay dos frases muy célebres de él en relación a esto. La primera que él menciona es que si tú tienes que hacer un circo, una pantomima, un circo, para atraer gente, vas a tener que seguir haciendo circos y pantomimas para mantenerlos. Porque el día que tú le quitas eso, ya no, ya ellos vinieron por algo, pero entre comillas tú dices, no, es que esa es la excusa para que lleguen y ahí les damos la palabra. Para empezar, estás haciendo un mentiroso desde un principio. Y en segundo lugar, la gente no es tonta. La gente dice, oye, yo vine por el drama, por el juego, las chicas, porque créeme que también había la estrategia de hay muchas chicas hermosas en la iglesia. Yo viví en esa Uh época en -huh. donde me decían ese tipo de cosas. Y entre otras cosas. Así que lo que hace este tipo de estrategias es hacer que tú permanezcas en ellas. Porque el día que tú le quitas eso, la gente se te va. Y la segunda frase célebre de Spurgeon en relación a esto es que él decía que el Señor a él y a cualquier otro ministro del Señor le ha enviado o lo ha llamado para pastorear ovejas y no entretener cabras. Y ocurre que eso es lo que hay que hacer con las cabras. Con las cabras tú tienes que entretenerlas, no pastorearlas, porque ellas no tienen la naturaleza de oveja. Y por consiguiente, lo que quieren hacer no es ni siquiera tener ovejas, lo que ellos quieren tener es el auditorio lleno. Independientemente, desde el punto de vista del pragmatismo, no importa si eres oveja o cabra, lo importante es que estés lleno y ya sabemos las consecuencias posteriores, que el bolsillo de, entre comillas, la iglesia esté lleno. Pero bueno, yendo un poquito ahí rápido a la parábola, sin entrar mucho en detalle, en primera instancia el Señor lo que está hablando es que Él envía, o mejor dicho, Él se envió a sí mismo por medio de la persona de Jesucristo a la casa de Israel. Estos son los que rechazan la palabra del Mesías, rechazan esa invitación a las bodas y por lo tanto Él, en su plan eterno, Él empieza a llamar a los gentiles. Tanto así que el Señor dice, o en este caso en el diálogo que hay en la parábola es, todavía hay espacio. Y el Señor dice, ok, fuérzalos a entrar, vayan por los caminos y fuérzalos a entrar. Pero ese fuérzalos a entrar no está diciéndote, entre comillas, haz todo lo que a ti se te venga en la mente para coger y hacer que lleguen a mi casa. Por así decirlo, voy a poner una analogía. Si yo soy una persona que pertenece a la fuerza de la ley o a la fuerza policial, a mí mi general o mis comandantes me van a decir, cuando encuentres a un ladrón,
tú tienes que forzarlo y arrestarlo. Y él, aunque no lo está diciendo de manera explícita, pero de manera implícita, está de por medio de que yo tengo que hacerlo dentro del marco de la ley. Yo no me puedo pasar la ley, aunque en mi general no me esté diciendo constantemente, oye, pero no te olvides que la ley solo te llega o te permite llegar hasta tal punto. Entonces, el Señor, aunque no está diciendo específicamente o de manera explícita, hay un marco que tú tienes que respetar, nosotros sabemos que hay un marco. Y el Claro. Señor lo dice en su palabra, la salvación o para ganar almas, nosotros debemos de hacerlo a través de la locura de la predicación. Ese es el medio por el cual Dios le plació, dice Pablo en la iglesia de Corintios, salvar a los pecadores. No es la estrategia, no es la pantomima, no es la última idea del momento, sino la pura y llana predicación de la poderosa palabra de Dios que tiene poder para salvar y resucitar muertos espirituales. Esa es la respuesta, Claro. Luis. Sí, sin duda. Y mira que aquí viene la educación bíblica y es la palabra teología que por tantos años en gran parte del país se ha visto satanizado, estigmatizada, donde realmente con Dalton conversábamos en programas anteriores de que este término, tanto religión como teología, como la mucha letra mata, son términos que nos han alejado de la academia bíblica y esto suena aburrido, anticuado, tradicional, conservador, lo que usted quiera, pero no nos ha acercado a lo que originalmente quiso decir el texto. Y nosotros esforzamos, queremos esforzar, y todavía me puedo incluir, eh, esforzamos a que el texto diga otra cosa que no quiere decir. Y mira, esta palabra griega que significa pórsalos, ¿no? Es anacaso, que denota un requerimiento urgente, más no una imposición, un invento, creatividad. No, no existe eso en el idioma original. Entonces la invitación se debe hacer con insistencia para que las personas no se queden rezagadas o duden en aceptar. Entonces, esfuerzo a los entrar no implica violencia física, sino una Así es. exhortación a insistir con urgencia y firmeza para que las personas acepten la invitación al reino del Señor. Entonces no existe aquí creatividad, que innovación, que modernidad, nada de eso, porque si no fuera una, le quitarías el mérito a la sola escritura y otra, pues obviamente a la soberanía del Señor. Entonces, todas esas Amén. cosas no se ha considerado. ¿Por qué? Porque hemos cerrado la Biblia, Isaac. Y como en los tiempos del profeta Samuel, pues, antes de que exista el profeta Samuel, no, en el tiempo del profeta Samuel, en el libro de Jueces, hay un verso que me ha marcado durante todo este tiempo, que la palabra de Dios estaba escaseada en ese tiempo. Entonces, hoy, si bien es cierto que existen, la Biblia es el mayor libro vendido a nivel mundial, pues es lo que menos se lee. ¿Cómo se Y evidencia el más esto? ignorante. No, no porque voy a su casa y digo, a ver, usted lee, no, sino por la calidad de congregaciones y contenidos que se publican en estas iglesias. Quizás. Entonces, por eso los entrar es eso, ¿no? No es invento, no es pragmatismo, no es copia de la ya. Correcto. De hecho, mira que lo que tú mencionas, hace poco estuve conversando con alguien y, y básicamente me trató de decir que hay de alguna manera, me decía así, es que nosotros tenemos que hacer algo para poder captar a los chicos, captarlos. Y mi respuesta a esta persona fue básicamente la que tú acabas de mencionar. El hecho de que tú quieras agregarle alguna estrategia, lo que tú estás diciendo implícitamente es que no confías en el poder de la palabra de Dios. Pero lo que ocurre, le digo a esta persona, que tú quieres es ver jóvenes allí. Y está bien, todos queremos ver a jóvenes allí. A nadie le gusta predicarle las bancas vacías. Pero, hermano, aunque tengas uno o dos, sé fiel a lo que el Señor te está enviando a hacer y no cojas y caigas en estas artimañas de este mundo que te hacen hacer lo que el mundo mismo está haciendo. Pero como acabas de mencionar, tristemente ya están dentro, ya es parte, la gente lo considera tan normal, incluso hasta parte indispensable del funcionamiento de una organización religiosa, una iglesia, una congregación. Así que, pero nada más lejos de la verdad, Luis. Sin duda, sin duda. Y para eso
de alguna forma queremos advertir, pues, a los que de alguna manera se han cuestionado algunas prácticas de su congregación, que no está mal cuestionarse en el sentido de que usted ve mucha algarabía, mucho espectáculo y ve poca o casi nada de comparación con lo que usted lee, el libro de los Hechos, la Biblia como tal en general, ¿no? En Grecia, esta palabra pragmatismo, que es el tema que estamos tocando con Isaac, Ujú. al individuo que era muy hábil en los negocios se le adjudicaba este término y en base a este concepto nació en los primeros años del siglo XX. El siglo XX fue crucial, ha sido crucial no solamente para la era natural, sino también para la iglesia. En Estados Unidos, una filosofía denominada pragmatismo, lo cual postula lo siguiente, que el único criterio válido para juzgar la verdad de toda doctrina o enseñanza científica, moral o religiosa se ha de fundar en sus efectos prácticos. O sea, quiere decir de que así es, no está escrito porque existe la práctica muchas veces es considerada el todo a pesar de lo que ya está escrito. Aquí viene la pregunta, Isaac, o sea, ¿qué, con respecto a este pensamiento que se juzga desde el siglo XX en Estados Unidos y que comenzó pues culturalmente ya a deformarse poco a poco y a introducirse inconscientemente en las iglesias, el yo siento, el yo creo, el yo siento en mi espíritu, por ahí se escucha demasiado, es más de lo que está escrito o lo que está escrito es el todo y nada más. Muy bueno, Luis. Mira que lo que acabas de mencionar y sobre todo lo del siglo XX que es tan crucial, como bien lo acabas de mencionar, el tema de cómo hubo o sea, se quebró realmente lo que mucho la historia de la iglesia venía construyendo, se habían venido levantando grandes predicadores, grandes movimientos bíblicos en relación a esto. En esa época hubo algo que quebrantó realmente eso y se incluyó mucho, no solamente lo que mencionaste del pragmatismo, también fue el liberalismo, también otros pensamientos filosóficos que le han hecho tanto daño a la iglesia al día de hoy como las doctrinas de la religión de la nueva era, entre otras cosas. Todo eso ocurrió en esa época, tristemente, pero en relación a lo que tú mencionas, el yo siento, lo aquello allá, es algo que una vez más lo pasé por algún momento y también lo he conversado con otras personas y tristemente lo que vemos es esto, que ellos a causa de la experiencia o a causa de lo que mencionas, la práctica, porque ocurrió, ya para ellos ya es un sello que valida la acción, la enseñanza o incluso lo que ellos hayan podido ver, experimentar o lo que sea. ¿Está escrito? No, pero ellos dicen, yo lo viví, lo experimenté y lo sentí, y hay gente que se atreve incluso a decir, y a mí nadie me va a quitar de esto, por causa de lo que han sentido o experimentado. Pero ¿qué ocurre? Que eh, la pregunta que tú haces es crucial. ¿Es válido? Nosotros debemos de apegarnos a esto, debemos de confiar incluso en esto, o debemos de redirigir nuestros ojos a la palabra de nuestro Dios. Y mi respuesta es la siguiente, Luis, y esto para todos mis hermanos y a amigos que están del otro lado de la pantalla, y es la siguiente. Dijo un gran pastor de la siguiente manera, en términos de, es otro tema, pero lo voy a aplicar en esto. En un contexto de las palabras proféticas de la actualidad, de que la gente viene y te dice, oye, mira, el Señor me dice que te diga esto, esto y lo otro. Un pastor dijo de la siguiente manera, si no está escrito en la Biblia, no me sirve, no lo necesito, no se preocupe. Pero si ya está escrito en la Biblia y tú me quieres venir a decir algo que Dios dice, tampoco lo necesito porque ya tengo la Biblia. ¿Cuál es la respuesta en sí de este pastor que quiero aplicar en esto? En relación a nuestros sentimientos, nosotros no podemos apelar ni tampoco confiar en nuestros sentimientos o, en este sentido, la experiencia. ¿Por qué? Porque la experiencia es subjetiva. Hagamos de cuenta que nosotros estamos en un cuarto todos. Vamos a ponernos este ejemplo. Estamos con Luis y 4 amigos más. Y en ese momento algo ocurrió
y yo digo, oye, yo sentí que hubo una luz impresionante. Y entonces viene la otra persona y dice, ok, bueno, yo no vi la luz, pero yo sentí un viento. Entonces viene el otro y dice, no, qué viento, fue realmente un fuego que sentí. Y cuando tú te das cuenta, los cuatro tuvieron experiencias diferentes. Y quizás lo que ocurrió fue que estaba la ventana abierta y entró un ventarrón nada más. ¿Y qué ocurre? Que entre los cuatro eh, eh, tuvieron quizás la misma sensación de la experiencia del ventarrón, pero los cuatro tuvieron una experiencia diferente. ¿Qué significa eso? Que entonces nosotros de eso podemos decir, no, es que nos ocurrió lo del profeta Elías, pero al revés, porque el Señor le dijo, yo no estoy ni en el tornado ni en el fuego. Por acá ellos dicen que sí, Dios estuvo en el tornado, en el fuego, en el viento y en todos lados. No podemos aplicar en esto porque lo que estamos simplemente haciendo es darle rienda suelta a una experiencia. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Ok, puede que haya sentido algo, pero mis ojos deberían de redirigirse a las escrituras. Esto que acabo de sentir es de Dios, porque hoy en día la gente dice, no, me caí, me fui al piso, el poder del Espíritu Santo me tumbó. Pero realmente la Biblia enseña que Dios opera de esa manera. No, la Biblia no lo dice de esa forma. Ni siquiera habla acerca de esto en ese sentido. Pero la gente dice, no, es que me tumbó. Bueno, yo mi respuesta cuando alguien me suele decir eso, bueno, te tumbaste por cualquier otra cosa, pero no fue Dios. Dios no tuvo que ver en eso nada, porque eso ni suma a tu santificación, ni suma en que tú vayas madurando en la fe, ni mucho menos opera así el Señor. Y algo que es muy crucial en estos temas es afirmar que Dios jamás de los jamases va a contradecirse. ¿En qué sentido? En que si no está escrito, Él no va a operar con sus hijos de una manera que no está escrito, porque esa es la forma en la que el Señor dice que Él va a obrar con nosotros. Así que, en resumen, Luis, este tipo de experiencias o la práctica que tenga resultados, si no está avalado por la Biblia, realmente no sirve. Esa es la triste pero necesaria verdad. Y es lamentable porque, o sea, te pones a pensar sobre la cantidad de lugares donde el pragmatismo es hasta su nombre, ¿no? Iglesia, sobrenatural, tal, tal, tal. Milagros, tal, tal, tal. El nombre de sus reuniones tienen eso, donde el sentir es como que el título, siempre. Entonces tú ya sabes que vas a ese lugar y si no sientes nada, quiere decir que no estuvo Dios. No, eso es lo que te tratan de decir comunicacionalmente y obviamente eso erra totalmente a lo que la escritura nos enseña. E ¿Sabes lo que hace? inclusive, Sí, sí, comenta, continúa. me perdí la idea, pero sigue, sigue. Dale, Ya lo recupera. yo te iba a mencionar que eso es lo que termina formando, es puros, eh, vamos a decir, creyentes, aunque no creo que todos sean creyentes, no todos son hijos de Dios, honestamente hay que aceptarlo de esa manera, pero vamos a llamarle asistentes, ya para englobarlos a todos. Lo que eso forma o crea es asistentes sensuales. La palabra sensual yo sé que está muy relacionada a la parte obviamente erótica y cosas como estas, pero realmente la palabra sensual tiene que ver mucho con sentimiento. Y sabes qué, nosotros hemos encasillado a Dios en nuestros sentimientos y hay muchos hermanos en la fe, y voy a hablar en este caso de hermanos en la fe, que nos critican a nosotros, porque ustedes son fríos, son apáticos, no dejan que el Espíritu Santo se mueva, y nos dicen que hemos encasillado a Dios fuera de lo que podamos sentir. Pero lo que ocurre es totalmente lo contrario. Ellos han encasillado a Dios en sus sentimientos. Porque ocurre lo que acabas de mencionar. Si no sintieron algo, entonces ellos ¿qué dicen? Es que no estuvo fuerte, no estuvo poderoso el culto. Pero ocurre que como la banda sonora, el que está dirigiendo ya tiene preconfigurado que todos salgan sintiendo algo, no importa lo que les haga sentir, hazlo sentir algo para que ellos piensen que es Dios. Pero la verdad bíblica nos enseña que aunque yo no sienta que voy a decir algo con mucho cuidado, puede que un día yo esté en angustia, Luis, y todos los que me están escuchando, puede que un día yo esté en angustia
puede que yo esté en desesperación a causa de mis propias debilidades humanas y que yo pueda llegar a no sentir que Dios está conmigo, pero yo no puedo decir que Dios no está conmigo, porque eso lo hace mentiroso a Dios, porque Dios ha prometido estar conmigo, aunque yo lo sienta o no lo sienta, Él está conmigo. Y no solamente está conmigo, sino que está en mí, porque yo soy su hijo. Y eso es lo que ocurre. La gente encasilló a Dios en sus sentimientos a causa de que si sintió algo, entonces eso fue Dios. El culto estuvo maravilloso. ¿Y por qué? Nunca te dicen algo de la palabra, sino porque lloraron, se cayeron, porque la alabanza estuvo increíble, porque saltaron, se, se quedaron 4 horas repitiendo 4 palabras, porque es lo que se ve hoy en día, la música esta están 20 minutos diciendo 4 palabras, nada más. No tiene ni sentido, pero eso es pragmatismo, porque todo el mundo lo está haciendo. Le pusieron un título de espontáneo y ahora todo el mundo hay que hacerlo y eso hace sentir a la gente algo. Así que, Luis, eso es lo que estamos viendo. Y es lamentable porque frente a esto nos enfrentamos a qué? A una vida natural totalmente caótica, en el sentido, hablando en términos políticos, ¿no? Recordemos que sucedió hace poco nomás las elecciones en Ecuador y donde el debate fue tan pobre en la iglesia sobre estos asuntos, al menos en gran parte de ellas, para no introducir a todos en el mismo saco. ¿Pero por qué? Porque no existe una opinión escritural acerca de lo que ocurre naturalmente y cómo puedes tú diagnosticarlo sin necesidad de estar de un lado o del otro. Entonces, existe una pobreza en ese sentido. Y yo le decía a mi esposa, debemos ir a una iglesia inteligente, debemos aceptarnos, o sea, incluirnos en una iglesia inteligente, no porque nos creamos superiores de algún modo, sino más bien para saber responder ante esta sociedad malvada y perversa temas que ellos moralmente pues usan la moral cristiana para debatir, para discutir, para proponer, para la ayuda social, etcétera. Pero ¿cómo es posible que la iglesia no pueda utilizar no solo su moral cristiana, sino también lo que tiene como su suma constitución, que es la palabra de Dios, y que dentro de ese marco, como lo mencionabas al principio de ese marco jurídico, pues existe todas las respuestas que necesitamos en esta sociedad caída, donde lamentablemente pues hoy se vive toda esta fragmentación dentro de las congregaciones donde tú zarandeas y pones prueba, pones crisis, pones paro, pones pandemia y los hermanos pues buscan refugiarse en algo seguro, entre comillas, más no en la fe en el Señor. Que eso fue lo que sucedió en el 2020, donde pues el zarandeo fue terrible. Para seguir hablando de esto, vamos al pasaje de Jeremías 44:17, y aquí habla de algo que estamos mencionando, de algo pragmático, ¿no? Vamos a leerlo. Dice, ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo y derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá como en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Entonces, esta palabra tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no tuvimos mala, y no vimos mal alguno, pues esto existe hoy en muchas familias ecuatorianas y gran parte del mundo, de seguro, ¿no? Donde como les va bien en su vida, no creen necesitar primero un orden bíblico, una reforma bíblica en sus vidas, hablando de familias cristianas, ¿no? Correcto. De que como les va bien, pues no deberían ellos introducirse a la teología porque es mucha letra. Este pensamiento, Isaac, ¿cómo lo podemos nosotros deconstruir bíblicamente? Muy bien, Luis. Yo creo que lo primero que debemos de revalorizar es realmente qué queremos obtener como resultado. Yo mencioné hace ya un rato atrás, al principio casi, que todo lo que es nacido del Espíritu
es del espíritu y lo que es del nacido de la carne, carne es. Y cuando nosotros queremos ser fieles a Dios, que buscamos eh, edificar o continuar, ser parte de la obra de nuestro Dios en la edificación de su iglesia, los santos, colaborar en ese ministerio, independientemente si somos o no somos líderes, ¿verdad? Todos somos llamados a sumar a esto. Nosotros evidentemente queremos traer frutos que traigan gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y ocurre que esos frutos tienen que ser producidos por el Espíritu Santo de Dios y no por nosotros. Lo que tú nos cuentas en este pasaje, que es muy crucial y muy puntual en este sentido, es básicamente lo que la gente está mencionando hoy en día. Te cuento que hace poco cambié de trabajo, estoy en un nuevo trabajo y creo que todo nos pasa que cuando tú cambias de ambiente hay como que un choque, una fricción allí. Y la experimenté hace pocos meses atrás cuando cambié de trabajo. Y evidentemente yo empecé a notar que había algo como medio extraño en la forma en cómo se estaban ejecutando las cosas dentro de mi área laboral. Y yo traté de demostrar mi inconformidad en cuanto a estos procedimientos extraños, que no es nada ilegal, por cierto, no se vaya a malinterpretar, simplemente en el flujo de trabajo como que algo estaba existiendo un roce, lo cual a mí no me tenía cómodo y no me permitía trabajar con libertad. Yo manifesté mi incomodidad a mi compañero inmediato, que vamos a decirle mi superior. Posterior a intentarlo, no funcionó y yo trato de acudir a uno de mis jefes y con quien primero converso, fíjate lo que me dijo Luis y comunidad que está al otro lado escuchando. Estábamos conversando y yo manifesté mi incomodidad y me dijo lo siguiente: nosotros hemos aprendido de nuestros abuelitos, ojo, mencionó a los abuelitos, que si algo está funcionando aunque penda de un hilo, no se lo toca. Y me dijo, sigan haciendo las cosas como se ha estado haciendo hasta este momento. ¿Cómo crees tú que yo me sentí, Luis? Me sentí angustiado porque quería yo traer algo que pueda ayudar a mejorar y no me dejaron y al contrario me dijeron, no nos importa tu comentario, que se siga haciendo como se está haciendo, aunque penda de un hilo. Y eso yo lo voy a resaltar incluso en el tema de la iglesia más adelante, porque a esto no me quedé allí, conversé con mi otro jefe y ocurre que la respuesta fue similar y hasta peor, porque yo le empecé a hablar un poco de términos de reglas en cuanto a lo que se debe realizar y me dijo, aquí en este lugar nosotros rompemos las reglas. Ok, yo te estoy mencionando un ejemplo laboral, pero no hay diferencia en las iglesias. En las iglesias la gente te está diciendo exactamente lo mismo. Aunque pendamos de un hilo, ¿en qué sentido? En Amén. que, correcto, o sea, no estamos agradando a Dios en todo, yo lo sé, pero nos está trayendo resultados. Y si pende de un hilo, no nos importa. Lo importante es tener resultados. Y eso, créeme que funciona en el mundo de los negocios. Y yo no me voy a meter allá porque no soy empresario, pero yo soy hijo de Dios y me voy a meter en cuestión de la iglesia por causa de que el Señor nos ha llamado a representarle, al mismo tiempo ser columna y baluarte de la verdad. Yo no puedo coger y simplemente hacerme oídos sordos de que alguien me diga, ay no, aunque penda de un hilo, no nos importa, pero está dando resultados. Y peor aún, venga y nos diga, es que aquí en esta iglesia a nosotros nos gusta romper las reglas. Insisto, quizás no se diga de forma explícita, pero detrás de todo lo que están haciendo es exactamente lo mismo que están manifestando. Le encanta romper las reglas porque el Señor no envió a hacer esto, pero lo están haciendo. ¿Con qué fin? Por el tema de la abundancia que acabas de mencionar en el texto, la abundancia de pan. Ay, no, es que nos está dando lo que necesitamos. Tenemos gente feliz. Mira, detrás, antes de empezar la reunión, voy a comentar un poquito lo que conversamos acerca de la predicación expositiva. Yo di un comentario aquí a mi amigo Luis de que la gente, hablando de los pastores, no quieren predicar expositivamente porque no les conviene. ¿Por qué no les conviene predicar expositivamente? Porque al predicar expositivamente tienen que predicar lo que la palabra del Señor dice.
y no les conviene porque ellos quieren decir lo que ellos quieren decir. Por eso predican de la forma en que predican, cogen un texto aquí, cogen otro texto acá, arman un Frankenstein de su sermón y terminan diciendo lo que ellos quieren decir. De la misma manera hacen con todo lo que tiene que ver con la liturgia. Agarran aquí, agarran de allá, no les conviene seguir el patrón bíblico porque saben que eso no es lo que Dios les ha mandado. Pero detrás de todo eso está la misma respuesta de ese grupo de personas que acabas de leer, hermano, simplemente porque les da abundancia y hacen lo que ellos hacen. Les da poner luces, les da, hagámoslo. No trae gente, pongamos luces. Poner una luz tenue ahí en donde casi que nadie se puede ver. Si tú volteas a la derecha no ves a nadie. Hagámoslo porque eso trae gente. Mira, esto tiene muchísimo que ver con lo que otra vez, en términos empresariales esto funciona, pero la iglesia no es una empresa. Dios no instituyó una empresa. ¿Qué pasa? Claro, Que la gente dentro de la iglesia está utilizando lo mismo que hace en las empresas. Empiezan a mirar de afuera. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está funcionando? ¿Cuál es lo nuevo que esta gran empresa están realizando y les está funcionando? A ver, mira, ellos están cantando la última canción que sacó el grupo que está de moda. Cantémosla nosotros también, para que la gente se sienta cómoda, porque al fin y al cabo lo que ellos quieren tener es a la gente cómoda. Por eso tampoco predican la Biblia, porque la gente se espanta si empiezan a predicar la Biblia. Oye, ¿qué está haciendo por allá tal iglesia gigante o tal empresa? Porque ya ni parecen iglesias. Sí, mira, esto es último, Luis, tal agrupación, tal iglesia están ahora reuniéndose a manera no sé si voy a llamarle un cuadrilátero para que me entiendan. Si alguna vez tú has visto una pelea de box o una película de box, tú ves el cuadrilátero en medio y alrededor toda la gente sentada, ya, solo que acá no le llaman cuadrilátero, acá le llaman mesa, porque las alguien empezó a hacer, mesas. sí, correcto, alguien empezó a hacer el tema de las culturas de mesa, y créeme que yo he visto una y otra, no solo en un país, en diferentes países, incluso aquí en Ecuador ya lo vi, de que empezaron a hacer sus iglesias, congregaciones, de la misma manera. ¿Por qué? Porque eso lo está haciendo otra gente que le está dando resultados. Ahora, sentarnos de esa manera estará mal, no me voy a meter en ese punto en este momento, no estoy de acuerdo y lo dejo desde un principio claro. La iglesia no es para estarla acomodando de lo que sale en la cultura. Hoy es mesa, mañana será refrigeradora, no lo sé, o cocina, y la gente hará otra locura. Pero con el hecho de que alguien le está haciendo y que está funcionando, hoy es el movimiento del espíritu de este año. Esas son las excusas que se mencionan. Es el espíritu lo que Claro, está moviendo. Se está haciendo esto, lo de aquí, lo de allá. Hermano, permíteme citar a R.C. Sproul en relación a esto. Un día le preguntaron a él, R.C., para quien no conozca, R.C. ya está en la presencia del Señor, fue uno de los teólogos más prolíferos y al mismo tiempo una de las mentes en cuanto a teología, en lo que hablamos, más relevantes, al menos en los últimos 2 siglos, este y el anterior. El Señor lo bendijo con mucho, en mucho de su conocimiento, en todas estas cosas. Y un día le preguntaron a él, Arsi, ¿qué es para ti, qué significa que el Señor nos haya mandado a hacer luz en este mundo? Permíteme leerte la respuesta. Él dice así, muy a menudo la iglesia se muestra como un eco de la cultura. Ahí ya encontramos pragmatismo. Un eco de la cultura. Dejamos que el progreso esté en las manos de aquellos que se encuentran fuera de la iglesia. Creo que la Biblia llama a la iglesia a ocupar el puesto de avanzar en la vida, dice, perdón, de avanzada en la vida. Y ahí dice lo más contundente para mí. Deberíamos guiar la cultura en lugar de seguirla. Y creo que eso es lo que significa ser luz. Fíjate que nosotros fuimos llamados para
alumbrar este mundo en tinieblas y que los que están en tinieblas nos sigan a nosotros. Pero por alguna extraña razón y fuera de lógica y fuera de toda ciencia, porque no tiene sentido, nosotros que se supone que somos luz, estamos siguiendo a las tinieblas, aquellos que están en tinieblas. Es lo que estamos viendo con el pragmatismo, hermano. ¿Cómo lo Y es? sí, mira que me, me, me puse a pensar en Daddy Yankee, porque, eh, bueno, yo vengo del mundo y seguía mucho su vida, y en una de esas él menciona de que Héctor el Father, hoy, ay, me olvidé el nombre. Bueno, Delgado, Héctor Delgado. Héctor Delgado es su nombre real, pues Héctor el Father era su nombre artístico. Él le predicó a Daddy Yankee, se convierte Héctor el Father al Evangelio y Daddy Yankee seguía en el mundo, pero él siempre decía de que Héctor el Father siempre le predicaba y bueno, y que se sorprendió cuando él se convirtió porque él fue uno de los que le predicó y espera él en algún momento pues no morirse sin que conozca a Jesucristo. Llega al mundo, llega el Evangelio, en teoría, pues no, Daddy Yankee se convierte, y es aquí donde se me surgió un interrogante grande en mi cabeza. No creo que él vaya a cantar músicas cristianas, porque ¿cuál sería la respuesta del joven frente a una música de Daddy Yankee convertido? En teoría, pues no. ¿Cuál sería la respuesta de un pastor de jóvenes, que le llamo pastor de jóvenes? ¿Cuál sería la respuesta? Porque si él se convirtió, y es aquí donde, por eso es importante la academia bíblica, porque eso sí da una respuesta a esa inquietud que netamente nace desde una inocencia quizá, pero que no se puede responder, porque hasta el día de hoy veo que alguien ha tenido alguna respuesta sabia, prudente y bíblica acerca de que si es o no conveniente cantar las canciones de Daddy Yankee, que hoy se tocan él ya convertido, y en teoría son cristianas, en un culto de jóvenes que existe por abundancia aquí en el país. Entonces, ¿qué le puedes decir a eso, Isaac? Ya que hemos visto, y que obviamente podría ser un poco inocente, un poco ingenua esta pregunta, pero es a la realidad que nos estamos enfrentando hoy, ¿verdad? Porque si bien es cierto, existe una teología reformada donde vemos la disciplina en la Biblia de leerla, de escudriñarla, de leer no solamente a la escritura como tal, sino de los que escribieron eh, reformadores, los padres de la iglesia, acerca de la Biblia y sus comentarios bíblicos que enriquecen mucho en una prédica expositiva, en una exposición de la palabra, pero desde el CIMAX, que es la teología que para mí y para muchos teólogos es la cúspide de toda ciencia, yéndonos ahora a preguntar estas cosas que son cosas ni siquiera elementales, sino son cosas pues que no se debería preguntar a la iglesia porque ya la respuesta debería ser obvia. Isaac Fajardo. Listo, Luis, mira que ahorita que mencionas el tema de, de Daddy Yankee y quizás en términos generales, a la abismal, entre comillas, oleada de conversiones de famosos que antes cantaban en el mundo y que ahora, entre comillas, se han convertido y cantan para Dios. Creo que haciendo un paréntesis, como cristianos, nosotros no deberíamos tan a la ligera por el simple hecho de que alguien diga, me convertí al Señor, eh, coger y simplemente decir y creerle, darle fidelidad y al mismo tiempo coger y empezarlo a llamar hermano. Y no lo digo de manera particular con Daddy Yankee, me refiero, insisto, a la oleada que se está viendo en la actualidad, que al parecer ya se ve como una moda incluso. De hecho, hay un estudio, repito, lo comento, que quizás es un poco especulativo el estudio que estuve leyendo, pero decían que muchos de estos están cambiando no de religión, sino de público. ¿En qué sentido? En que ya se dieron cuenta que ya saturaron al público mundano, entre comillas, y al mismo tiempo
se les imposibilita seguir creciendo porque hay un tipo que está en la cúspide de toda la música urbana y nadie lo baja de allá, entonces quieren ir y competir con otro grupo de gente que quizás no tenga tanto peso artístico mundial y por lo tanto al mismo tiempo tienen un nuevo público en el cual también empezar a costear. Algo que, insisto, puede ser un poco especulativo, pero no sale a nada de la verdad, porque honestamente tiene mucho sentido. Pero volviendo a lo que mencioné hace un rato, es que no podríamos coger y llamarlo, porque otra vez, una analogía, yo vengo y le digo, Luis, te cuento, soy un agricultor. ¿Y por qué? Porque me compré un terreno y sembré algunas cuantas matitas de arroz allí, o en este caso granos de arroz, semillas de arroz. Ok, está bien, lo hiciste, pero yo no puedo decir, ni siquiera cojo y mucho menos decir soy un agricultor millonario, porque recién acabo de sembrar una semilla. No sé qué vaya a pasar aquí en adelante y lo que debería de ser lógico es esperar que haya frutos. Y el Señor nos manda a llamar a las personas o a verlas y conocerlas por medio de sus frutos. Y eso no se ve de la noche a la mañana. Yo sé que la obra del Espíritu Santo transforma de manera inmediata, pero el fruto se tiene que ver a largo tiempo. Porque acuérdate que incluso en la parábola del sembrador, el Señor habla de un terreno que por la emoción, ojo, porque recibió con entusiasmo la palabra, dice el Señor, brotó. Pero ¿qué pasó después? Se secó. ¿Significa que creció algo ahí y luego el Espíritu Santo cogió y se murió? No. Significa que realmente la semilla no hizo, no operó de manera completa. Entonces eso es lo que vemos en la actualidad. Ahora, hablando un poco acerca de esto y también lo cauteloso que debemos hacer en relación a esto, hablemos de Daddy Yankee un poco. No soy alguien que lo escuchó jamás en el mundo. Tampoco soy partidario ahora que haya mencionado que siga a Cristo. Honestamente, en lo poco que sé, tampoco le sigo cada paso que hace. En lo poco que sé, creo que aún ha prevalecido en su profesión de fe. Y eso es bueno. Otra vez, los frutos del tiempo están permitiendo darse cuenta de que él está perseverando, lo que hace un verdadero creyente. No así muchos otros que así mismo empezaron y ya ahorita otras volvieron a lo que estaban antes. Pero en relación a él, yo este consejo o mi comentario, más que todo, lo daría en relación a todos, no solamente a él. Y en primer lugar, creo yo que el entusiasmo, la euforia que él pudo haya sentido en caso de que el Señor realmente lo haya salvado, está bien y está bueno en el momento y quizás eso lo llevó a componer una canción inmediatamente porque creo que tiene dos ya, según lo que me han comentado, pero creo que lo más sano que él tuvo que haber hecho y para cualquiera aplicar, no solamente a Daddy Yankee, cualquiera era haberse sentado y escudriñar la palabra de Dios y empezar a crecer, porque si en verdad él nació de nuevo, él realmente es un bebé espiritual y está queriendo correr sin antes aprender a gatear. Y eso ha ocurrido también muchísimo, no solamente con cantantes, aún con personas que se han parado frente a los púlpitos a predicar, cuando la misma palabra del Señor dice que no debe de ser un neófito quien esté predicando. ¿Y por qué? Así es. ¿Y qué pasa? Que al ser neófito, dicho sea de paso, si le vas a componer una canción para la gloria de Dios, debe estar cargado de la palabra de Dios. Por lo tanto, también el que no debe ser neófito aplica para esa persona. Pero ocurre que a causa de ser neófitos terminan diciendo herejías, cantando lo que escucharon por allí y simplemente acomodándolo un poquito más y hacen un montón de payasadas que no son canciones que glorifican a Dios. Ahora, creo yo que tanto Arián como muchos otros más deberían de hacer eso, sentarse, aprender de la palabra de Dios, pasar por un proceso de crecimiento natural, acudir a una iglesia sana donde tiene que ser pastoreado, tiene que ser discipulado, tiene que ser exhortado, tiene que ser consolado incluso en sus momentos y posteriormente hacerlo si así mismo lo quiere hacer. Pero otra vez, está la teoría de que quiere empezar a monetizar en otro público. Pero no voy a decir que exactamente puede ser ahí. En relación a si lo cantamos dentro de una congregación, honestamente yo no lo haría en lo absoluto,
no lo permitiría y no considero que sea lo correcto. No lo considero debido a que no es un género, en primer lugar, que lleva a la iglesia a contemplar el momento sagrado de adorar al Dios creador de los cielos y la tierra. Es un momento en que realmente debe ser solemne. Los cánticos que nosotros vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento son cánticos solemnes. Y evidentemente este tipo de género lo que lleva es al, al alboroto, Al desorden al total, desorden y todo lo demás, que dicho sea de paso, a ellos les gusta y también les conviene porque y les conviene, así exacto. entretiene a la gente y dicen que culto para más maravilloso y divertido. Voy a volver el próximo culto de jóvenes para también gozarme al son de el pastor Daddy Yankee, como dicen ahora. Sí, y mira que hubo un vallenato que se llama Llegaste tú, que no sé si lo escuchaste en algún momento en tu vida pecaminosa, pero resulta de que esta persona supuestamente se había convertido a la fe y ahora cantaba esta canción ya no para el amor de su vida natural o esposo, sino ahora se la cantaba a Dios. Y me enteré pues eso, de que una amiga me ponía esa canción y ya ella la cantaba para Dios, ¿no? Y esto es lo que mucho se criticaba en algún momento a Alex Campo, a Marcos Witt, cuando cantaban en el Vaticano, etcétera. Pero mira cómo poco a poco, porque yo recuerdo que mi inicio en la fe hace unos 10, 11 años, esto era conversado y debatido, que de alguna forma sí se construía un argumento sólido sobre quién tenía un argumento bíblico y quién no. Y obviamente a los que no utilizaban un argumento bíblico, gran parte de la audiencia cristiana, por decir la audiencia, ¿no? Estaban con ellos, pero los que tenían argumento bíblico, de decir que estaba mal esas prácticas, se los llamaba legalistas y religiosos, Isaac. Tú eres legalista y religioso al decir de que no existe reggaetón cristiano, de que Daddy Yankee probablemente debió dejar la música. ¿Te convierte eso en legalista? A ver, en este sentido, en el marco de la opinión, en el marco Primero, de... define legalista y religioso, porque hoy peyorativamente también se usa esto para cualquier cosa. O sea, tú dices, anda a leer la Biblia y ya tú eres legalista. Ok, ok, sí, Okay. sí. A ver, voy a definirlo en dos maneras. En el sentido en que se utiliza y lo voy a utilizar en el sentido, y lo voy a explicar en el sentido bíblico, que lo que significa, ¿ok? Porque como bien lo mencionas, se usa de manera peyorativa como para tildar a cualquiera inmediatamente, simplemente para decir que no están de acuerdo con ellos o es una persona aburrida que no está metida en la onda, ya tú sabes. ¿Qué pasa? Que el sistema en general llama o utiliza legalismo a alguien que en memoria de los escribas y fariseos, quienes fueron llamados religiosos y también considerados legalistas, los llaman a causa del ejemplo que ellos dejaron. Lo único que rescatan, y aquí voy a hacer una gran exageración en mis expresiones para que se entiendan que no es lo correcto, lo único que rescataron de ellos, de sus acciones, era que estaba en contra de Jesús. Porque Jesús caminaba o se sentaba a comer con los pobres y como ellos no estaban de acuerdo con eso, eran legalistas. ¿En qué sentido? Es que Jesús vino a traer la nueva moda, por así decirlo, o la nueva onda del reino de Dios. Hay que sentarse con los pobres, pero como ellos no querían y estaban en contra, le llamaban legalistas. Entonces, va otra cuestión en donde el Señor, hablando de nuestro Señor Jesucristo con todo el respeto que el Señor se merece, hace un milagro o empieza a hablar por ejemplo, va y recoge espigas junto con sus discípulos en el Shabbat, en el día de reposo. Entonces los escribas y los fariseos evidentemente están en contra de esto y el Señor los corrige y las personas ven esto. Ah,
porque alguien que vio en la Biblia que no podía coger espigas, igual lo cogió y como no estás de acuerdo, ya eres un religioso. Entonces, ¿en qué sentido lo utiliza la gente? Simplemente con el hecho de decir, lo que rescataron de estos religiosos, de estos escribas y fariseos, es no estaban de acuerdo con la nueva onda que Jesús vino a traer. Jesús vino a traer lo nuevo de Dios, dicen algunos. Entonces, como vino a traer lo nuevo y los discípulos y los escribas y los fariseos estaban enraizados, aferrados a las tradiciones y a todas sus leyes, ellos eran legalistas. Entonces, lo mismo, yo estoy, según ellos, y otra vez en el marco de la opinión, ellos quizás tienen todo su derecho a llamarme como ellos quieran, no lo soy. Ellos dicen, es que como no quieres poner la nueva moda de la música de reggaetón en la iglesia, entonces tú también eres igualito que el otro que se opuso a Jesús. Eres un legalista. Pero, ¿cómo lo define la Biblia realmente legalista? ¿Qué es un legalista? Según la Biblia y según lo que Jesús tildaba a estos religiosos que sí eran legalistas, es una persona que quiere depender o quiere aferrarse a alcanzar la salvación a través de cumplir la ley de Dios. Y yo en ese sentido no quiero alcanzar la salvación aferrándome a la ley, porque yo sé que no la puedo cumplir y que mi Señor sí la cumplió y que por la fe Él me imputó su justicia. Y por eso yo soy salvo, no por causa de lo que yo quiera cumplir una ley que yo sé que no puedo cumplir. Eso significa legalista, alguien que quiere depender de la ley para ser salvo, lo cual muchas personas sí entran dentro de esa calificación en la actualidad, pero no nos vamos a meter en ese momento, en esto, porque no es el tema en este momento. Religioso básicamente tiene que ser, básicamente es lo mismo, alguien que apela a su religión, a la casta, porque eso es lo que hacían los religiosos, escribas y fariseos, ellos apelaban a, soy el hijo de Abraham, decían ellos. Entonces ellos apelaban a la casta, apelaban a que eran escribas, pero nosotros vemos que el Señor los tilda a ellos por causa de que incluso eso no es lo que te hace aceptable delante de nuestro Dios. Por lo tanto, eso es bíblicamente religioso y legalista. Ahora, ya dije que no lo soy, porque realmente yo no dependo, no estoy tratando de alcanzar la salvación a través de la ley, pero eso no significa que yo no quiera agradar a Dios y no solamente quiera, sino que he sido llamado a agradar a Dios conforme a los mandamientos que Él dejó en su palabra. Jesús lo dijo de esa manera, si me aman, ustedes guardarán mis mandamientos. Eso es lo que el Señor nos ha mandado a hacer y la iglesia está llamada a hacer eso. Por lo tanto, no entro dentro, perdónenme si los decepciono, pero no estoy dentro del marco de ese título de legalista ni tampoco religioso. No estás en ninguno y obviamente se evidencia pues por lo que te conozco en la fe y sé que eres un hombre realmente piadoso, hermano querido. Y miren, realmente esto hace daño, ha hecho daño, insisto. Yo creo que si usted lee Jeremías, lea los profetas, lee el libro de Daniel, lea el Antiguo Testamento, esos libros cortos, usted se va a dar cuenta de cómo el pueblo de Israel era idólatra, eh, usando costumbres de pueblos paganos y cómo esas costumbres en su gran mayoría les funcionaban y en esas prácticas tenían condenado a su pueblo al pecado. Y obviamente eso condena el Señor, no solo condenaba, sino que condena ahora. Y quizás es por eso la situación que estamos viviendo política, social y todo lo que estamos viendo, porque estamos en la ignorancia, señores. ¿Y qué es lo que dice acerca de la falta de conocimiento? ¿No? Que el pueblo se pierde, el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Mi pueblo, dice el Señor. Entonces, para concluir, Isaac Fajardo, ya llevamos una hora conversando de este asunto. Mira tú, hay mucho que conversar, sin duda hay mucho que conversar porque más allá de que en nuestro poco o gran trayecto en la fe que hemos tenido, nos hemos topado con varios escenarios, pero en todos los escenarios que nos hemos topado, siempre nos hemos reunido en casa con amigos, a abrir las escrituras, a leer,
teólogos, grandes teólogos, que criticaban estos movimientos y que curiosamente no se los escuchan en un sermón hoy en día, o rara vez se los escucha en un sermón dominical o en un estudio de miércoles o entre semana, citándolos por lo menos, no siquiera, sino más bien otras cosas, ¿no? Señores, el fin nuestro no es, en primer lugar, la prosperidad material, el fin del creyente, ¿no? Sino, en primer lugar, la salvación. La Amén. salvación como acto no nuestro, no de iniciativa nuestra, sino de soberana voluntad divina, lo dice el capítulo 1 del libro de Juan. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia con tu pueblo, visítame con tu salvación, dice el Salmo 106:4. Vemos cómo los hombres de Dios en Gedeón y muchos de ellos se quejaron y quisieron volver a Egipto porque no les gustaba cómo estaban sufriendo, no les gustaba pasar por todas las peripecias que pasaban por la consecuencia del pecado de sus padres. Entonces ellos decían, bueno, mejor nos hubiera sido sufrir en Egipto que sufrir aquí en la tierra prometida. Ujú. Eso es lo que siempre va a ser el hombre, señores. ¿Algo más que tengas que acotar, Fajardo? ¿Crees que política y social, no, vas allá de política, ¿no? Pero tú crees que, esto es una interrogante que siempre me he hecho. Socialmente, lo que estamos viviendo es consecuencia de el desconocimiento que tenemos acerca de Dios, que yo ya lo dije que es así. Eh, pero, ¿se puede decir eso? ¿Te refieres a lo que ocurre actualmente o en la política en nuestra nación? ¿A eso te refieres? Más allá de la política, porque sabemos de que los políticos siempre va a existir un ego de poder, pues, ¿no? Que incluso hasta en la iglesia existe política. Ujú. Hablo en el sentido social, o sea, la inseguridad, los temas de que llevamos muertes violentas excedidas como récord histórico. Todo eso es causa de la falta de fe del creyente, o sea, la educación bíblica que se tiene, o netamente es algo que estamos condenados a vivir, probablemente. Ok, yo creo que tiene parte y parte. Y quiero empezar diciendo de la siguiente, esto, y sería ya una opinión propia, quizás con probabilidades de que no estén de acuerdo con lo que me estén escuchando. Pero el hecho de que nosotros conozcamos de Dios no va a hacer que el mundo mejore, ¿ok? Voy a volverle a decir y despacio, con que todos conozcamos al Señor, hablando, o mejor dicho, los creyentes, hablando de los creyentes, si las iglesias empiezan a madurar en su conocimiento de Dios, eso no es sinónimo de que el mundo va a empezar a mejorar. Lo que puede ocurrir, y esto estoy 100% seguro, es que a medida que la iglesia va madurando en el conocimiento de Dios, hará su trabajo, su obra de predicar el Evangelio y el Señor salvará a muchos, pero con toda seguridad las cosas irán siguiendo como están sucediendo, porque al menos considero y veo en las escrituras qué es lo que tiene que suceder. Va a llegar un momento en que, de hecho, la Biblia mismo dice que el mundo mismo gime a causa de que, o mejor dicho, esperando que ya el Redentor regrese para que restaure todas las cosas. Por lo tanto, al menos lo que yo veo es eso, el panorama. Pero lo que sí hará el que conozcamos a Dios es que nuestros ojos no estén en este mundo, sino como dijo el autor de los Hebreos en relación a Abraham, que aunque estamos caminando por este mundo, nuestros ojos están puestos en una patria celestial cuyo arquitecto y fundador es Dios. Eso sí estoy completamente seguro y que no significa que hagamos de vista gorda y la ignorancia y ignoremos todo lo que está sucediendo. Sigamos orando a nuestro Dios, cumpliendo lo que el Señor dice, sigamos predicando la palabra del Señor para salvar a aquellos a quienes Dios en su soberana voluntad ha determinado salvarlos y asimismo nosotros continuar extendiendo el reino de los cielos. Creo que eso sería mi respuesta, mi querido Luis. Muy bien, Isaac. ¿Alguna palabra de despedida para la audiencia querida? A toda la audiencia, si llegaste hasta aquí, querido, querida, hermano o hermana, amigo o amiga, quiero decirte algo de lo más profundo de mi corazón. Tal vez no estuviste de acuerdo con mucho de lo que acabo de mencionar a lo largo de este episodio,
porque tú eres de los partidarios del pragmatismo, aunque no lo consideres así. Déjame decirte algo, confía en la palabra del Señor, pon tu fe en el Señor y en el poder de su palabra, porque Dios nos ha llamado, el deber de la iglesia es de predicar el mensaje de salvación, y es Dios quien se encarga de llenar nuestros puestos, los asientos. Y así te toque predicar con uno o te toque realizar tu reunión con uno, con dos, dale gloria a Dios, porque ese uno y dos, Dios es quien los trajo, confiando en lo que Él ha dicho en su palabra. Así que te animo a que prediques la palabra del Señor, confía en el poder del Espíritu Santo para salvar a los pecadores y también para atraer a quienes Él mismo está salvando, porque es lo que nos enseñan las Escrituras. Así que desecha todas prácticas humanas, desecha todo lo que este mundo te ha querido promover para que tú metas dentro de la iglesia, y confía que el Señor le plació salvar a los pecadores por la locura de la predicación. ¿Sabes por qué? O al menos en mi opinión, ¿por qué creo que Pablo dice que es la locura de la predicación? Porque cuando tú le dices a alguien, solo predica que las almas van a venir, la gente te tilda de loco. Pero eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Solamente predicar la palabra del Señor de manera fiel. Eso, mis queridos, y gracias una vez más por el espacio aquí prestado. Gracias a ti, querido Isaac, por tu tiempo. Bueno, John MacArthur, para culminar, John MacArthur mencionaba, nuestro querido hermano y fiel siervo John, es una necedad pensar que se puede ser pragmático y bíblico al mismo tiempo. El pragmatismo quiere saber qué funciona ahora, al momento y casi inmediato, pero ya. El pensador bíblico solo le importa lo que hace la Biblia. Las dos Amén. filosofías se oponen inevitablemente en el nivel más básico. Sin duda alguna, pensar que usted puede ser pragmático y bíblico no cabe, no existe. Amén. No se puede mezclar el agua y el aceite y no se puede. No se puede porque sin duda sale otra fusión que no es necesariamente lo que usted necesita espiritualmente hablando. Así que, señores, hubo un libro que estoy seguro que lo leíste, Isaac, que se llama Un plan maravilloso de Ray Comfort. Ese libro me lo dieron cuando recién me convertí. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Si llegaste hasta aquí y nos ven, porque por ahí nos ven pocos, y de seguro va a ir creciendo la audiencia, te vamos a regalar este libro para que puedas estudiarlo junto con tu familia. Y obviamente esto será a las personas que tengan el primer comentario, para no ser exagerado. En el primer comentario vamos a estar regalando este libro para que de alguna forma vean, ahorita están viendo la portada, y van a saber cuál es el plan maravilloso que Dios tiene para nosotros. Algo hemos hablado nosotros, Ray Comfort lo explica más detalladamente, y esperamos, Isaac, tenerte en una próxima ocasión. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, bendiciones.